Mi experiencia empieza en el CAS de Granollers, que a través del médico de cabecera pues me derivaron por una adicción al cannabis. Eh, Antes hablaba con la psicóloga, me desesperábamos, ¿no? Del vínculo que he hecho fue tal que yo ya estoy vinculado a CAS y CESMA porque en el proceso en el que estuve sufrí un brote psicótico. La persona que para mí ha sido un referente ha sido la educadora social, que es un papel que no se conoce, ¿no? Y es un papel súper importante porque es como la ebanista de la que va ligando todo, ¿no? La que liga psiquiatría con lo otro, con los grupos terapéuticos. Entonces, sí, es verdad que, como tú decías, el CAS no es un psicólogo que te escucha y punto, y un psiquiatra que te receta. Yo, de hecho, con Inés, mi mayor sorpresa, yo no había tenido un psicólogo alguna vez, pero el psiquiatra no lo he visitado nunca. Y mi imagen de Inés, pues, ostras, pues este no es el típico psiquiatra que habla a la gente de que los psiquiatras solo te dan medicación y ya está, vas, medicación y adiós. No, es una persona cercana, una persona abierta. O sea, la traté más como una psicóloga, en el sentido un profesional que suele decir, que no como una psiquiatra, ¿no? O sea, creo que independientemente del papel que tienen como profesionales, ves un papel humano, ¿no? Y un papel, una implicación a nivel de equipo, ¿no? Una coordinación general. Veía hasta el que está al teléfono, ¿no? Que hasta un chico, pero había Mari Carmen, que era casi otra terapeuta, ¿no? Porque llevaba tanto tiempo allí que ya conocía todo y era casi el primer, cuando venía algún paciente que estabas ahí esperando de ver algún paciente con problemas por la metadona o por algún problema psicológico, era como el primer freno, ¿no? Y dices, el CAS no es un individuo, el CAS y el CESMA son un conjunto de personas que ves, que es muy vocacional, ¿no? Que es una aplicación muy, muy grande. Sigue habiendo, quizá en la salud mental, sí se está dando más conciencia de que son enfermedades, de que tienen solución, ¿no? Después, cuando me diagnosticaron el trastorno bipolar, yo como paciente yo acepté, ¿no? Esa realidad, pero yo recuerdo mi entorno como que le costaba, ¿no? O sea, es como que, pero a la larga aceptan, ¿no? Porque al final pues sabes que tienes una medicación, saben que tienes unas visitas. El tema de las adicciones creo que es otra, porque las adicciones es como que se le culpa de que es algo más voluntario. Es como que la enfermedad mental te viene, ¿no? Y la adicción te la has buscado, ¿no? Y no siempre es así, o yo diría que casi nunca, ¿no? Una adicción viene con algo atrás y es una enfermedad más mental, porque al final detrás de ella hay una mala gestión emocional y una serie de problemas que no están a veces, que no están nada, ¿no? Y sí que es verdad que en mi caso es que eran drogas blandas, en el sentido de que no, que a nivel estético, a nivel físico, no dejan huella. Bueno, pues no es sentido, en mi caso es estigma, ¿no? Pero sí, en el CAS ves gente que ha tenido más problemas o gente que ha tenido problemas físicos y seguro que esas personas tienen más problemas. O sea, la sociedad no, una persona que tenía una adicción y está rehabilitada, la sociedad, depende de qué persona, no la ve como una persona rehabilitada, ¿no? Es como, tú has sido esto y cuidadito, ¿no? O sea, no hay esa reinserción, creo que debería haber para personas que han sido adictas, ¿no? Porque al final, la digo, para mí es una... De hecho, soy patología dual, precisamente por eso, ¿no? Porque tengo las dos enfermedades. Realmente no hay droga blanda, porque detrás de la droga hay una carencia personal y detrás de una adicción al final siempre hay unas secuelas físicas o mentales, ¿no? O sea, que no. Pero sí es verdad que le quitamos ese peso a esas drogas más blandas, por eso, ¿no? Quizá porque dentro de ese estigma, ¿no? Pues como que no te dejan ese rastro físico, te lo dejan psicológico, pero ese no se ve, ese la sociedad no
no lo percibe.